Bueno, acá vamos a poner que es matemática de la variable compleja y la clase de hoy es clase del día 28 de 04 de 2021. Bueno, lo que vamos a, entonces, la cuestión es así. Los números complejos se pueden expresar de la siguiente manera, para organizarnos. ¿Puedo agrandar la imagen? Sí, cómo no. Ahí no mucho, porque si no pierdo yo la referencia. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí, ahí está mejor. Perfecto. Entonces, la forma que nosotros podemos expresar un número complejo puede ser de la forma cartesiana. La forma cartesiana ya la vimos, pero lo voy a repetir acá. Es decir, z es igual a, y nosotros decíamos a, b. Entonces, aquí, ¿qué decíamos? Forma tal que a es la parte entera y b es la parte imaginaria. Muy bien. Luego, sí, no se te escucha. Usted se va a guiar solamente por el WhatsApp, ¿no es cierto? ¿No va a empezar a subir todo por ahí? No, en el campus, pero todavía no lo tengo armado. Lo estoy armando ahora en este momento. Pero generalmente paso por ahí, pero paso por WhatsApp también para que todos lo tengan, porque hay algunos que dicen que no pueden entrar al campus. Bueno, lo hago de toda la forma que sea posible, cosa que les llegue el material. Sí, pues no está bien organizado eso del campo. Lo que pasa es que en el campus están todos los profesores que dan. No me acuerdo, sinceramente, recién acabo de terminar de geometría 3 y ahora me voy a poner en el campus de variable compleja, así que en base a eso yo después les aviso. ¿Ah? Bueno, luego viene la forma binómica, la forma exponencial, la forma trigonométrica. Bien, nosotros tenemos que conocer todo esto, todas estas formas. Entonces ya la primera, la cartesiana, ya la dimos en la forma presencial y está en los apuntes, o sea que eso ya no lo voy a volver a hacer porque es volver sobre lo mismo. Vamos a empezar ahora entonces con la forma binómica. La forma binómica significa de que el número complejo se lo trata como a un binomio. Entonces, en la forma que nosotros lo vamos a ver es z igual a más bi. Y ahora, ¿qué se diferencia esta forma de la cartesiana? Que nos permite, que a nosotros nos permite colocar la parte imaginaria delante de la parte real. No va a haber problema porque la parte imaginaria está definida por la letra i. Entonces, acá es mucho más importante, no sé si importante, pero es mucho más fácil de manejar que la cartesiana, específicamente en las operaciones matemáticas, porque con la cartesiana se complicaba un poquito, en el caso de que más en la multiplicación y en la división. Entonces, para ir mejorando un poco las características, o sea, de la forma de cómo se trabaja con los números complejos, apareció la forma binómica. Muy bien. Entonces, es decir, no hay demasiadas, no hay
demasiadas sorpresas con respecto a la forma cartesiana de los números complejos. Es decir, que nosotros vamos a pasar directamente a ver cómo se hacen las operaciones con complejos en forma binaria. Binómica, perdón. Binómica. En forma binómica. Justo estaba binaria porque estaba trabajando con la ley de Boole y medio que se me mezcló. Entonces vamos a empezar por la adición o suma. Adición o suma. Bueno, entonces, si yo tengo dos números complejos, vamos a suponer, si yo tengo, por ejemplo, si tengo Z1, por ejemplo, que es un complejo, Z1, que es igual a más BI, ese es 1, y luego tengo otro complejo que lo voy a llamar C más DI, entonces tenemos dos complejos, Z1 y Z2, que son diferentes. Entonces, yo lo que voy a hacer, lo voy a copiar, lo voy a cortar acá y lo voy a poner adelante para que me sirva para todas las operaciones que yo voy a hacer ahora. Entonces, vamos a ver cómo sería la suma. ¿Cómo sería la suma de esto? Bien, entonces, si yo quiero sumar, o sea que voy a hacer Z1 más Z2 y no es otra cosa que, entonces, que es A más BI más C más DI. O sea que acá tengo el complejo que es Z1 y el complejo que es Z2. Entonces, acá lo único que hay que hacer es eliminamos los paréntesis y luego, ¿qué hacemos? Agrupamos por un lado las partes reales, es decir, sumamos las partes reales y a eso se le suma las partes imaginarias, B más D. Y saqué factor común el valor de I, que es la unidad imaginaria. Eso es todo. No hay ninguna sorpresa. Ya vamos a hacer algunos ejemplos. En el caso de la resta, Profe, sí, cuando la cursamos vimos hasta ¿cómo se llama? La unidad imaginaria de ahí. O sea que esto no sé por si... eso, la unidad imaginaria de I, y eso nos da pie para expresar cuál es la forma binómica, porque ahí está la unidad imaginaria, cosa que en el caso de la forma cartesiana no aparece ahí. ¿Ah? Entonces, la resta o la diferencia en realidad es una suma. Es una suma. Restar dos números complejos, Z1, Z2, es sumar el primero, el opuesto, es sumarle al primero el opuesto del segundo. Fíjense que esa sería la diferencia. Perdón, ahí no. Esto está mal puesto, esto es, copio, y acá lo voy a colocar acá primero. Ahí está. Entonces, es igual. O sea que restar un complejo a otro, un complejo a otro,
es sumarle, ahí está, al primero el opuesto del segundo. O sea que esto sería al primero le sumo el opuesto del segundo. Entonces me va a quedar así. Y ahí el opuesto del segundo. ¿Está? Entonces hago exactamente lo mismo que acá. Elimino paréntesis y corchetes, o sea que acá me va a quedar menos y aquí me va a quedar menos, porque el signo negativo delante del paréntesis me va a cambiar todo el signo de su interior. Y luego el signo positivo no cambia los signos en el interior, o sea que me va a quedar de esta forma. Si yo agrupo, me va a quedar, perdón, aquí era C, ahora me estoy dando cuenta, A con C y B más D. Y acá entonces va a quedar A menos C por un lado, y luego tengo B menos D por el otro. Este signo más que está acá no me está diciendo que estoy sumando la parte real con la parte imaginaria, sino lo que me está haciendo una diferencia porque se trata de un binomio. Entonces tengo que restar las partes reales y sumarle, entre comillas, la diferencia de las partes reales. Y este símbolo que está ahí, el signo más, podrá ser positivo o negativo según cuál sea el resultado de esta diferencia. Si D es mayor que B, indudablemente me va a quedar negativo. Entonces luego va a ser más por menos menos y acá me va a quedar negativo. Pero para la teoría es así. Es la resta de las partes reales y la resta de las partes imaginarias. ¿Qué pasaría en un producto? Bueno, en un producto o multiplicación. Bien, estoy trabajando con los mismos. Lo voy a hacer así. Voy a tomar acá, para hacerlo más rápido, tomo acá y lo voy adaptando luego, porque si no voy a estar tipeando y nos va a llevar una gran parte. Bien, entonces, por ejemplo, Z1 por Z2. Esa es la multiplicación. Entonces, A más BI por B más BI. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Bueno, esto no va. Entonces, yo lo que tengo que hacer es la propiedad distributiva. O sea, que es A por C más A por DI, por un lado. Luego tenemos más B por CI por el otro lado, más B por D, porque estoy haciendo la propiedad distributiva, pero ahí tengo I por I, me va a quedar I al cuadrado. Entonces voy a tener I elevado al cuadrado. Bueno, entonces ahora ¿qué hago? Yo sé que I cuadrado es igual a menos 1, o sea que lo único que voy a hacer es reemplazar el I cuadrado por su igual, porque ya habíamos visto las potencias de I. Ahí está, menos 1. Muy bien. Cuando ya hago los menos 1, voy a tomar esto, lo voy a copiar allá abajo, cosa de que no me va a alcanzar el tiempo, el espacio. Bueno, entonces esto va a ser igual. Más por menos menos, ya que este menos 1 desaparece de acá y me va a quedar aquí con el signo negativo. Entonces, bien, entonces yo ahora lo que voy a hacer es agrupar las partes reales. A por C menos B por D, por un lado, más, y luego tengo AD más BC y ahí está. Y así se tendría fíjense que cuando nosotros hablamos
números, cuando multiplicamos dos números complejos en forma cartesiana, decíamos exactamente lo mismo. No aparecía la i, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien. Y luego viene el cociente, que no lo vimos, esto es nuevo, o división. Cociente de división. Bueno, en ese caso, entonces yo voy a tener la división de dos complejos. Aquí y aquí. Bueno, entonces tenemos Z1 por un lado, Z2 por el otro. Y bien, entonces veamos, Z1 no era otra cosa que A más BI y Z2 era C más DI. Bueno, acá esto se resuelve de la siguiente forma. Se aplica lo que hay que hacer es repetir este cociente como está, exactamente como está ahí. Y aquí hay que multiplicarlo por otro cociente. Este cociente es el complejo conjugado del denominador. Es decir, multiplico y divido por el complejo conjugado del denominador, o sea que va a ser, si es C más de I, es C menos de I. En la parte superior, y esto lo tengo que repetir en el denominador para que se mantenga la igualdad. Si ustedes se ponen a pensar, es un caso muy parecido a la racionalización de denominadores. En la racionalización de denominadores, nosotros multiplicábamos y dividíamos cuando teníamos una raíz que aparecía en el denominador, pero como un binomio, nosotros multiplicábamos y dividíamos por otra expresión igual en donde a la raíz se le cambiaba de signo. Si nosotros trasladamos ese conocimiento a lo que es ahora, lo que nosotros tenemos que hacer para cambiarle el signo de la parte imaginaria quiere decir que nosotros estamos multiplicando y dividiendo por el complemento, el complejo conjugado. ¿Saben? Que eso creo que lo vimos, complejo conjugado. No recuerdo si lo vimos en... Sí, lo debemos ver. Bien. Sí. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ¿por qué se hace esto? Vamos a ver por qué se hace. En la parte superior lo que tenemos es lo mismo que hicimos antes, hacer propiedad distributiva. Entonces, vendría a ser esto que está acá. Como siempre les digo, yo copio y pego para hacer un poco más ágil, pero vamos a verificar. Es A por C más, pero acá en vez de ser más, acá va a ser menos. ¿Sí? Porque estoy haciendo la propiedad distributiva. El A por C, por un lado, menos A por DI, por otro lado. Luego tengo más B por IC, que está bien, y más por menos menos BD. Pero aquí le tengo que agregar el I al cuadrado. ¿Sí? I al cuadrado. Muy bien. I al cuadrado. Lo vamos a poner por... No, así lo vamos a poner. De nuevo, por si no se han dado cuenta, es A por C, más por menos menos, A por DI, B por CI y más por menos menos, B de I al cuadrado. Y en el denominador exactamente lo mismo. Como acá no tengo algo parecido ahí arriba, lo vamos a hacer. C por C es C al cuadrado, C al cuadrado. Bien, C al cuadrado. Luego tengo menos C por DI, bien. Luego tengo más D por CI y más por menos menos. Y ahí me va a quedar esto que está aquí. Ahí.
tengo es d por i por d por i es di elevado al cuadrado. Bueno, muy bien. Perfecto. Lo único que dice es propiedad distributiva. Bien. ¿Qué me queda en la parte superior? Bueno, voy a copiar exactamente igual esto. Y recuerden ustedes que i al cuadrado es menos 1. Entonces lo que hace i cuadrado le cambia el signo al elemento que tiene adelante del factor. O sea que le queda positivo. Y acá en el denominador, fíjense que los términos del medio se simplifican. Se simplifican porque son iguales, tienen el mismo valor numérico, pero tienen distintos signos. Por lo tanto, se simplifican o se cancelan. Entonces me va a quedar por un lado c cuadrado, bien, c cuadrado. Y luego, lo voy a hacer por partes para no... Va a quedar así. Si yo aplico la propiedad distributiva de la potencia respecto del producto, me queda algo así. D al cuadrado por un lado y luego i al cuadrado por el otro lado. Bueno, cuando ya hice esto, veamos. Lo único que tengo que hacer, miren, lo voy a tomar de acá, lo voy a poner abajo para continuar. Ups. Bien, entonces pongo igual, ahí, igual. Entonces, ¿qué le hacía el i cuadrado al signo que está delante del factor que lo acompaña? Y lo cambia al signo positivo. ¿Qué logramos con esto de multiplicar y dividir? Evitar que en el denominador haya un número imaginario. Solamente es real, nada más, porque c al cuadrado va a ser un número real, d al cuadrado es un número real, o sea que yo eliminé la parte imaginaria del denominador. Bien, entonces voy a organizar un poco. En el numerador me va a quedar la suma de AC más BD por un lado, más, y por el otro lado me va a quedar BC menos AD y, porque es la parte imaginaria, y en el denominador lo mismo que está acá, que es un real puro. ¿Ah? Entonces, recuerden que cuando tengan que dividir, lo voy a guardar esto por cualquier cosa, porque si no se nos puede complicar. Profe, le hago una consulta, disculpe. Sí. Profe, entonces, o sea, cuando estás resolviendo el ejercicio, te pueden tocar unidades imaginarias. Lo que no te puede quedar en el resultado final, o sea, en la parte del denominador, nunca te puede quedar una unidad imaginaria, ¿no es cierto? Nunca, cuando es el resultado final, digo yo. No, exactamente, tiene que ser real. Real, bien. Queda en el denominador. En el denominador. Es como cuando haces racionalización de raíces, que tenés que erradicar la raíz. Un ejemplo. Sí, Parecido. parecido. Parecido, bien. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Y luego le vamos a poner ¿que la acepté o no a esta chica? ¿La acepté o no? ¿No está Guzmán? Ah, ahí está. Bien. Bueno, entonces, ya tengo las operaciones fundamentales. Vamos a hacer un ejemplo. Ah, perdón, me falta una. Potencia de un complejo. Potencia directamente. Bueno, en la potencia, ustedes van a tener, por ejemplo, z al cuadrado. Si tengo z elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Fíjense que acá
vamos a tener esto elevado al cuadrado. Entonces voy a tener A más BI elevado al cuadrado. Perfecto. Entonces, ¿qué van a hacer acá? Y esto es cuadrado de un binomio, ¿se acuerdan? Cuadrado de un binomio, o sea que es el cuadrado del primero, es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces, vamos a tener, como recién, BI elevado, esto elevado al cuadrado. Perfecto, entonces, ¿qué me va a quedar en definitiva? Y bueno, voy a repetir. Entonces, bien, voy a tener al cuadrado 2BI, pero acá, si hago la propiedad distributiva, como dice acá, propiedad distributiva de la potencia respecto del producto, y yo sé que I al cuadrado va a ser igual a menos 1, entonces esto me va a quedar de la siguiente forma. Ahí me va a quedar con B solamente, pero como el I cuadrado me cambio el signo. Entonces yo agrupo, bien, por un lado tengo la parte real. La parte real es igual a la diferencia de eso más, y la parte imaginaria es 2ABI. Y aquí voy a poner al cuadrado menos B al cuadrado. Bueno, de más está decirle que puede ser si es z al cubo, el cubo de un binomio, si después a la cuarta, perdón, acá, la cuarta, la potencia 4, ¿se acuerdan del binomio de Newton? Y bueno, y así lo vamos resolviendo. Bien, todo esto lo vamos a hacer con un ejemplo numérico. Un ejemplo numérico que sea un poco más fácil. A ver, podemos hacer, por ejemplo, veamos, un ejemplo numérico. Vamos a hacer así. Profe, ¿le puedo hacer una consulta con el tema del, cuando tengo una consultita ante el ejemplo? Sí. Mire, por ejemplo, en el caso, porque me he topado con muchos casos, por ejemplo, si yo tengo, supóngase, ¿no es cierto? Tengo la parte real y la parte imaginaria, ¿no es cierto? Y elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo un menos i, ¿no es cierto? Un menos i, ¿no es cierto?, al cuadrado. Y yo, por lo que tengo entendido, por ejemplo, cuando yo tengo un número potencia exponente par, base negativa, el resultado va a ser positivo. Igual quiero que pasa, por ejemplo, en ese caso, si tengo un i al cuadrado y está, y está restando y es una diferencia. No lo he entendido, discúlpeme, no lo entendí. No le entendí el caso. No, sería así la pregunta, profe. Por ejemplo, yo tengo, supóngase, yo tengo 1 menos i elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Bien. 1 menos i, ¿todo eso elevado al cuadrado o solamente el i está elevado al cuadrado? No, los dos. 1 menos i elevado al cuadrado. Sí. Bien, yo tengo 1 menos i elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Y yo, por ejemplo, aplico obviamente el tercer caso factorial, ¿no es cierto? El primero al cuadrado más el doble producto. Sí. En ese caso, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque el i obviamente es una diferencia. El i sería menos i y está elevado al cuadrado. ¿Ese 2 afecta al i, profe? Espere, ya le digo. ¿Me explico, profe? Sí. Deme 2 segundos. Sí, profe. 2 segundos nada más. Sí, profe, tranquilo. 3 más 2. Bueno, mire, acá les puse a ustedes un ejercicio combinado. Un ejercicio combinado. Bueno, pero antes vamos a hacer el paréntesis de don Padilla, que me dice que
él tiene algo así, elevado al cuadrado, y acá tiene un 1 menos i elevado al cuadrado. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer así. Mire, lo vamos a agregar acá, Padilla. Ahí. Para que veamos cuando llegue el momento. Ahí lo voy a escribir, profe. No, espere, si acá está. Cuando llegue el momento lo resolvemos. Ahí está su caso. ¿Ah? Lo agregué ahí como parte de esto. Bueno, esto hay que hacerlo paso por paso y tener un poquito de paciencia. Entonces, fíjense que acá tengo una potencia multiplicado a un valor numérico. Esto está dividido por un número complejo acá sumado y le restamos otra potencia que es la que agregó don Padilla. Entonces empezamos. Bien, vamos a empezar primero en esta ecuación con el cociente y desarrollamos el numerador. ¿Está? Entonces vamos a hacerlo rápido. Es el cuadrado del primero, vamos a hacer así. El cuadrado del primero, que es 4, ¿sí? Más el doble producto del primero por el segundo. Ustedes díganme si está bien, si no paramos. Doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. O sea que aquí tenemos i al cuadrado. Bueno, cuando ya tenemos esto tiene que ser dividido, lo vamos a dejar aquí, esta división, ya lo vamos a tratar enseguida, menos 1 menos i. Bien, luego tengo más, lo que puedo hacer, bueno, lo voy a seguir. Profe, el i al cuadrado no queda menos i. No, ¿por qué? Se está sumando acá. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. No he hecho nada, o sea, solamente he aplicado el cuadrado de un binomio. Bueno. ¿Sí o no? Acá me faltó esto. ¿Está bien? Sí. Bueno. Más 2i por un lado. Y ahora vamos a colocar menos. Bueno, voy a colocar un corchete para que no equivocarme. Y ahí lo que voy a hacer exactamente igual de lo que hice en este cuadrado, que es el cuadrado del primero, o sea que es 1. Ahora hay un signo negativo, menos el doble producto del primero por el segundo, me quedaría 2i, ¿está bien? Entonces, más a ver, ahí viene la confusión de este chico, ¿no? Don Padilla. Hello. Sí, profe, sí. Bien. Entonces, mire, lo vamos a hacer como dice la matemática tradicional. Cuadrado del primero más, ¿está? Dice que es el doble producto del primero, 2 por 1, 2, por el segundo. Bueno, el doble producto del primero por el segundo. Pero el segundo es un signo negativo, entonces va a ser así, menos i. Más, y después me dice que es el cuadrado del segundo. O sea que va a ser así, todo esto elevado al cuadrado, ahí, cuadrado, pero acá me queda menos i. ¿Está bien? ¿Entendieron cómo es hasta ahí? Este lo hice haciendo todo el desarrollo como dice la norma. El cuadrado del primero, pero 1 al cuadrado es 1, más el doble producto, que es 2 por el primero, que es 1 por el segundo. El segundo acá es con signo negativo, menos i. Más el segundo elevado al cuadrado. Bueno, ya viendo esto, lo voy a desarrollar de la siguiente forma. En el numerador, veamos, ahí tengo una división, entonces me va a quedar 4. Voy a abrir también paréntesis.
me va a quedar 4 por un lado, más 4i. Y ahora, i al cuadrado es menos 1, me va a quedar menos 1 por ese lado. Bien. Y luego voy a multiplicarlo por el cociente que está ahí, menos 1 más 2i, menos 1 más 2i. En el denominador lo voy a dejar exactamente igual por ahora, para no molestarlo, menos 1 menos i. Y voy a tener, y ahí lo que voy a hacer es eliminar todo lo que sean paréntesis y corchetes, o sea que va a ser así, más. No, le voy a agregar un corchete. Entonces, empiezo con el 3. 3 más 2i, bien. El signo negativo delante del paréntesis, miren. Vamos a hacer mejor, si yo no lo hago paso por paso, en una de esas. Bueno, voy a poner menos, y aquí voy a desarrollar eso. No me cuesta nada. Entonces, va a ser 1. Más por menos, menos 2i. Bien. Y ahora tengo, ahora menos i elevado al cuadrado. Bueno, eso es lo que decía acá está su duda, don Padilla. Menos i elevado al cuadrado, ¿verdad? Don Padilla. Sí, profe, sí, profe. Bueno, entonces usted sabe que el menos 2i elevado al cuadrado es como decir lo siguiente. A ver, veamos. Es como decir, a ver, más, espere que lo voy a borrar esto. Más, bien. Menos i por menos i. Sí, lo estaba pensando de ese lado, pero quiero ver otra forma, porque acá, fíjense que si el i tiene un valor negativo, el resultado es par, pero ¿qué pasa? El i cambia de signo, ¿no es cierto?, cuando está elevado al cuadrado. Por lo tanto, aquí va a ser, puede ser que sea, sí, lo vamos a hacer como dice don Cancio. Menos i al cuadrado no es otra cosa que menos i por menos i. Ahí está. Y entonces ahora lo puedo tratar como un producto. ¿Ya? Más fácil. Veamos. Voy a hacer otro paso de nuevo. Vuelvo acá. Acá me queda 4 menos 1 son 3. O sea que me queda 3. Bien. Más 4i. Estoy por este lado, estoy por acá. 4 menos 1 son 3. Y ese lo tengo que multiplicar con menos 1 más 2i. Sobre, va a ser menos 1 menos i. Bien. Luego, aquí voy a tener más. ¿Más cuánto? Bueno, 3 más 2i. Y a ver cómo me queda ese embrollo de ahí. Menos. Bueno, veamos cómo me queda. Por un lado voy a tener, vamos con los signos, voy a tener 1 menos 2i. Y vayamos con los signos. Más por menos, menos. Y menos por menos es más. Bien. Y me va a quedar, vamos por los signos nuevos. Más por menos, menos. Menos por menos, más. Y me va a quedar i por i. O sea que me va a quedar i al cuadrado. ¿Está? Y me queda i al cuadrado. Ahí está. Bien. Habiendo hecho eso, vamos a resolver la multiplicación. Entonces, en la multiplicación me va a quedar propiedad distributiva. 3 por menos 1 es menos 3.
más 6i por un lado, menos 4i por el otro lado, y más 8i al cuadrado. Está 8i elevado al cuadrado. Bien, y en el denominador sigo con esto, no lo voy a hacer hasta no resolver el numerador. Menos 1 menos i. Bueno, volvamos. Entonces, esto es más 3 más 2i. Y quiero finiquitar con esto. A ver qué me quedó aquí. Bueno, i al cuadrado es menos 1. Con el más 1 que está acá, 1 con el menos 1 de acá, se van a cancelar. Por lo tanto, voy a obtener menos 2i. Un imaginario puro. ¿Ah? Imaginario puro. De nuevo, i al cuadrado es menos 1. Con el más 1 que está acá se cancela, me queda el imaginario puro. Bien. A ver si me logro entrar aquí. Bueno. En el numerador, voy a tener menos 3 por un lado. El i al cuadrado es menos 1. Lo que hace menos 1 le cambia el signo al factor que está delante. Por lo tanto va a ser menos 8. Yo ya los agrupé. Más, y bueno, voy a agrupar estos dos. 6i menos 4i, me queda 2i. Para allá, achicando un poco el asunto. En el denominador es menos 1 menos i. Y aquí tenemos más, entre paréntesis, y voy a colocar acá adentro todo lo que me quedó. Es 3 más 2i por un lado, menos por menos más 2i nuevamente. Bien, igual, volvemos a la división. Esto va a saltar para el otro lado. Lo que voy a hacer es tomar esto, copiar y pasar a la otra hoja. Ahí está, y acá le pongo igual. Bueno, volvemos al cociente. Entonces tenemos 8 menos 11 más 2i. En el denominador voy a tener menos 1 menos i. Y luego aquí más 3 más 2 son 4, 4i. Perfecto. Bien. Ahí tengo un cociente, entonces lo que yo voy a hacer es repetir esto que está acá. Esto. Ahí. Y lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por el denominador por el complejo conjugado del denominador. El complejo conjugado es aquel que tiene los mismos elementos, nada más que la parte imaginaria está cambiada de signo. Menos 1 más i. Ahí está. Y por supuesto que acá esta suma queda como está. 3 más 4i. Bien. Veamos. Voy a hacer la propiedad distributiva en el numerador. Menos 11 por 1, menos por menos más, me queda 11. 11. Menos 11i. Menos 11i. Luego me va a quedar menos 2i. Y más 2i al cuadrado. Ustedes revisen si está bien. Verifiquen a ver si vamos bien. Y en el denominador tengo una diferencia de cuadrados. O sea que voy a tener, es una diferencia de cuadrados en realidad. Voy a tener esto así. Justo los dos son negativos. Entonces vamos a poner con paréntesis.
este al cuadrado y este al cuadrado. Bueno, entonces me va a quedar por un lado menos 1, ¿sí? Menos y al cuadrado. ¿Está? ¿Sí? Bien. Más 3 más 4i. Bien. Ya estamos terminando, En el numerador, bueno, voy a agrupar directamente, ¿eh? Voy a agrupar. Porque acá, fíjense que i cuadrado es menos 1, le cambia el signo al 2. Y acá como tengo el 11, 11 menos 2 es 9. Y luego junto a estos dos, 11 es menos 13i. Y acá en el denominador me va a quedar 1 por un lado, menos, y el i cuadrado es menos 1. O sea que si es menos 1, 1 más 1. Más todo esto, es más 4i. Bien. Lo que voy a hacer ahora para poder sumar estos dos términos, ay Dios santo, 3 más 4i. Lo que voy a hacer es, esto va a ser igual. Por un lado, voy a tener 1 más 1 son 2, ¿verdad? Entonces voy a tener por un lado 9 medios, que es la parte real. 9 medios. Y por el otro lado, voy a tener la parte imaginaria, que es menos, esto está mal, acá lo voy a colocar, ahí es menos, y del otro lado es 13 sobre 2, y lo único que hice es distribuir el numerador con el denominador. ¿Por qué hice esto? Porque me conviene acá para la suma, si no después me pierdo. Entonces 3 más 4i. En definitiva, terminamos con una suma. Entonces, en la suma, bueno, lo que voy a hacer es colocar menos esto que está aquí, más 3 más 4i. Bien. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿No hace falta ahí aplicar el mínimo común múltiplo cuando tenemos suma y resta de fracciones de distinto denominador? Mire, lo que yo hice es el 9, lo tomé acá, el 1 más 1 son 2, hice 9 sobre 2, menos 13 sobre 2 porque esto es un número complejo, ¿está? Y este es otro número complejo distinto de ese. Entonces ahora yo lo que hago, voy a agrupar por un lado las partes reales y otro por otro lado las partes imaginarias. No hice nada, como dice usted, pero así vamos bien. ¿Está? Bien, ya ahora, Bien, profe, ahora sí entiendo. ahora vamos a juntar las partes reales. Entonces tenemos 9 medios por un lado, 9 medios más 3. Y ese es lo real. Ahí está, real. Tic. Bien, más, y ahora voy a juntar lo imaginario. Entonces, ¿qué es? Una fracción que es menos 13 medios, menos 13 medios, y tenemos más 4, y todo esto con i. Bueno, eso sería 2 por 3 son 6, 9, 6, 15, 15 medios. Ahí está, 15 medios. Bien, y en el otro sería, me va a dar con negativo. 2 por 4 son 8,
13, 20, perdón, 2 por 4 son 8. Y 13 menos 8, 13, 5. Entonces, si no me equivoco, es 5 medios. Con la letra E. Y ahí terminamos. Y ese es el resultado. Listo. ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió? Sí. Bueno, vieron que tiene su procedimiento. Hay que Sí, tener profe, sí. cuidado, hay que ir paso por paso, porque si no, esto es muy complicado. Muy complicado. Bueno, bien. Luego tenemos algunas propiedades que salen en el apunte, propiedades de los complejos conjugados. Y esto hay que demostrarlo. Esto hay que demostrarlo. Por ejemplo, yo les voy a pedir a ustedes que demuestren una propiedad que dice, vamos a poner así, dice que el conjugado del conjugado es el mismo complejo. O sea que en criollo vendría a ser esto. Acento. Ahí está. El conjugado del conjugado, el complejo conjugado del conjugado es igual al conjugado. ¿Está bien? ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, ¿cómo se demuestra? Yo se lo voy a hacer acá aparte. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es vamos a partir, a ver acá donde hay otra vez el acento. Acento. Bien. Lo que yo estoy diciendo ahí, que es el conjugado del número, de la más de i. Bien. Bueno, entonces, a más b. Empecemos primero por el primero. Es decir, acá está el conjugado del conjugado. Sacamos el primer conjugado. Entonces significa que yo me va a quedar algo así. El conjugado de A más BI es A menos BI. ¿Sí? A menos BI. Bien. Pero a este le tengo que sacar el conjugado. Y el conjugado de ese, ¿cuál va a ser? A más BI. Entonces, significa que A más BI es igual a Z, que es la demostración. ¿Ah? Profe, Sí. y otra que, por ejemplo, en el caso de mis alumnos, cuando yo les preparo, que se confunden muchísimo, que por ejemplo, ellos le dicen buscar el número y su conjugado. Por ejemplo, en el caso que yo tenga menos A, menos B, ¿no es cierto? Siempre el conjugado va a ser el del medio, o sea, debería ser la suma o diferencia, no si el primer número es negativo. Si el primer número, o sea, tengo menos A, menos B, y su conjugado va a ser menos A más B, ¿no es cierto? Siempre es así. No, porque vos estás diciendo el menos A, menos B, no me estás diciendo cuál es el imaginario. ¿Cuál es? Bueno, menos B imaginario, ahí está. Si es A, ponele, si es A menos BI, el conjugado es el A más BI. Vos tenés que definir cuál es la parte imaginaria, si no está perdido el chico. Sí, perdón, profe. Ahí es 2 veces complejo conjugado, ¿está? O sea, son Claro, 2 líneas. Claro, son bueno, 2 líneas. ya te quedaría lo mismo. Vamos a ver qué pasa si yo sumo. Esto lo tienen que demostrar, ¿eh? ¿Qué pasa si yo sumo un número complejo con un conjugado, con su conjugado? Entonces, bien, veamos, ¿cómo es esto? Yo le estoy demostrando algunas propiedades.
¿No daba 2 veces la parte real, algo así? Espere, hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Entonces empezamos con el Z. Entonces quiere decir de que tengo A más BI, ¿sí? A esto le tengo que sumar el conjugado de este mismo que está acá. A más BI. Bien. Entonces, esto es igual a... Menos. A menos. No, si acá está el conjugado, todavía no lo resuelvo. Ahora lo voy a resolver. Esto tienen que hacerlo así. Acá se Z más complejo conjugado de Z. Entonces yo cambio Z por A más BI más el conjugado de A más BI, pero todavía no lo he sacado el conjugado. Ahora lo que voy a hacer es decir que A más BI y le voy a sumar, y ahora sí lo transformo en el complejo conjugado de A más BI, es A menos BI. ¿Está bien? Ahora sí lo que puedo hacer es desarrollar esto. Es A más BI más A menos BI. Y fíjense qué pasó. La parte imaginaria se cancela, ¿está bien? BI porque son dos valores que son iguales, pero cambiado de signo. O sea que me queda 2A. Entonces, significa que es dos veces la parte real, así es real, de Z. O sea que si yo sumo un complejo y se lo sumo a su conjugado, como resultado me da 2 veces la parte real, o sea que me da 2 veces el valor de A. ¿Sí? ¿Está bien? Veamos qué pasaría ahora si yo lo multiplico. ¿Qué pasaría si multiplico un número con... ¿Qué pasaría si yo multiplico un número Z con su complejo conjugado? Con esto voy a hacer aquí, voy a tomar esto para no andar escribiendo tanto. Ahí está. Entonces acá se multiplica por, acá lo tengo que multiplicar por, bien. Y veamos, es fácil demostrarlo, pero ahí tenemos A más BI, por, y bueno, el complejo conjugado es A menos BI. Entonces, hay que aplicar propiedad distributiva. Aquí me queda al cuadrado, al cuadrado, más por menos, BI, por un lado, luego tengo más, ahora el BI lo multiplico con el A, entonces ABI, y más por menos, entonces es B cuadrado, vamos a hacer así, para hacerlo directamente, entonces B cuadrado por I al cuadrado. Entonces, veamos. Fíjense que los términos del medio se eliminan. Tic, tic. Entonces me va a quedar este A cuadrado, el I cuadrado es menos 1. Me queda menos 1. Por lo tanto, le cambia el signo al factor que se encuentra delante de él. En definitiva, esto va a ser igual a esto. ¿Qué tipo de número voy a tener? Y tengo A elevado al cuadrado menos B elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que me da? Como resultado, un real puro. ¿Sí? O sea, fíjense que no tiene parte imaginaria. Que en realidad es una diferencia, ¿lo ven? Una diferencia de cuadrado. Pero en lo que me da el producto
de un complejo con su conjugado es un número que es un real puro. Hay una desigualdad que se llama desigualdad de Schwarz. Ah, este me interesa. Perdón, antes de no sé si vamos a hacer la desigualdad de Schwarz, se lo voy a dejar a ustedes. ¿Qué pasaría si... ¿Qué pasaría? Hay una demostración que tienen que hacer de que si yo acá sumo un complejo Z más otro W, son dos diferentes, ¿no? El conjugado de la suma, el conjugado de la suma es la suma de los conjugados. Es decir, ahí, más ahí. Entonces, esto es Z, aquí tenemos Z, y aquí tenemos W. Bueno, hay que demostrar eso que está ahí. Vamos a ver cómo lo demostramos. Vamos a ver cómo lo demostramos. Entonces, tengo que partir, vamos a poner así. Entonces, veamos. Voy a tomar primero esta suma que está acá. La suma. Entonces, para hacer la suma, fíjense que corresponde a dos números complejos que son diferentes. Entonces, esto va a ser A más BI por un lado, y le estoy sumando por el otro lado, el C más DI. C más DI. Bien. ¿Qué me va a dar como resultado esto? Yo ya lo había hecho acá en la suma, acá. Entonces lo voy a tomar directamente de acá, para no hacerlo tanto. Ahí. Bien, la suma de esos dos lo voy a colocar aquí porque todavía no he hecho nada con respecto a que es el complejo conjugado, solamente acá tenemos la suma. Entonces AC más BDI. Bueno, entonces yo lo que tengo que hacer ahora, es transformar esto en complejo conjugado. O sea que si saco el complejo conjugado, lo que tengo que cambiarle es el signo a la parte imaginaria. Bien. Cuando le saqué el signo a la parte imaginaria, voy a tomar aquí, signo a la parte imaginaria. Entonces esto va a ser igual a, lo voy a copiar acá abajo, no me va a alcanzar la hoja. Bueno, entonces, esto lo que voy a hacer ahora es desarrollarlo. Yo voy a poner igual, voy a desarrollarlo, es decir, hacer A más C, bien, menos BI, menos DI. Bueno, esto lo voy a eliminar. Listo. Ahora voy a agrupar. Por un lado, voy a agrupar A con, puede ser que yo agrupe A con BI. O sea, A menos BI. Perfecto. Y se lo voy a sumar a otro agrupamiento, que es el C menos DI. Perfecto. Entonces, si el original, y ahora viene la conclusión, si el número original era A más BI, ¿qué es lo que es A menos BI? Y no es otra cosa que su complejo conjugado. O sea que va a ser, este es el Z. Este es el Z. Bien. Y por el otro lado, si el W era C más DI,
C menos DI es su complejo conjugado. Y ahí tenemos W. Y ahí lo que hemos hecho nosotros, ay Dios, es lo que hemos hecho es demostrar. ¿Se entendió cómo es? ¿Cómo se hacen las demostraciones? ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es cambiar solamente los valores de Z y W y empezar a hacer los desarrollos. Bueno, ¿qué hora es? 9:30. Bueno, yo creo que no nos va a alcanzar para tiempo para los otros. Vamos a tener que continuar con esto, porque no va a alcanzar. Forma exponencial y trigonométrica. Bueno, denme un poquitito más y voy a explicar la forma exponencial. Hasta ahora, ¿alguna pregunta respecto a lo que estamos viendo? ¿Tienen dudas? No, ninguna. Bueno, para hablar nosotros de una forma exponencial, lo que tenemos que encontrar son dos cosas del complejo. El módulo y el argumento. Esas dos cosas hay que encontrar. Módulo y argumento. Bien, entonces, ¿cómo se obtiene este módulo y argumento? Necesitaría que ustedes vieran una gráfica. A ver. Voy a ver si puedo hacerlo acá. Rapidito. No, perdón. Vamos a hacer, si yo tengo al revés. Bueno, voy a considerar un sistema de coordenadas cartesianas, X e Y, ese sería el Y, y voy a colocar aquí una X. Bien. Bueno, entonces voy a considerar un número complejo cualquiera, un Z que esté colocado acá. Ahí está el número Z, número complejo. Tiene una parte, aquí está el número complejo. Entonces le voy a llamar Z, forma binómica, no hay problema, A más BI. Bueno, bien. Ya viendo, o sea que ya nosotros nos encontramos con este valor, lo que vamos a hacer ahora es trazar un radio vector. Un radio vector, esperen que voy a subir esto. Un radio vector, esto debe ser un poquito más chico. Esperen que me quedó medio... Ahí está. Bien. Voy a trazar un radio vector. Un radio vector es decir que una el origen del sistema con el número complejo que yo he dibujado ahí. Es decir que tendría que partir desde acá hasta ahí. Ese es un radio vector. Bueno, ese radio vector me va a formar un ángulo. El ángulo que me forma, para hacerlo más bien acá, este es el eje X, perdón, este es el eje Y. El eje Y. Ahí. Vamos a hacer sin relleno y sin línea. Bueno, ahí tenemos el eje Y. Y del otro lado, el horizontal
Y ahí tenemos el eje Z, el X. Muy bien. Y acá vamos a considerar un ángulo S que está ahí adentro. Yo lo voy a llamar vamos a insertar a ver si estamos acá. Tita. Bien. Ángulo tita. Perfecto. Bueno, ángulo tita. Entonces lo que yo tengo que encontrar es lo que se llama el módulo y el argumento. Entonces, me faltó algo. Al radio vector, yo lo voy a llamar ρ. Ρ. Aquí no lo tengo. A ver. Lo debo tener acá. Ahí está. Bien. Esos son los elementos que voy a tener ahora. Entonces, ustedes ya saben que por el teorema, es decir, por trigonometría, tita, que es este valor que está ahí, tita, es igual al arco cuya tangente es y sobre x. ¿Está bien? Porque recuerden que y sobre x. Y sobre x. Es decir, esperen que acá se me ha desplazado un poquitín. Ahí. Voy a hacer una referencia. Tita. Entonces, desde acá hasta acá, ahí. Bien, entonces esto es y esto es x. Por lo tanto, tita es igual al arco cuya tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso que ustedes ven acá es el argumento. O sea que es ahí. Bien. Y luego el módulo es igual, perdón, no lo había encontrado recién, era la letra ρ, y ρ es el módulo, ahí está, y ese es el módulo. Entonces el módulo no es otra cosa que, por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, ahí está. Entonces me va a quedar que el módulo es igual a la raíz cuadrada. Ahí lo vamos a poner. Ops. Bien, entonces, módulo es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Perdón, x, sí, porque acá puede ser x, es lo mismo, x al cuadrado más y al cuadrado. Si 7 fuese, no, perdón, acá dije que era a más bi, entonces tengo que cambiarlo. Acá es a cuadrado más b cuadrado. Entonces ahí va a ser b cuadrado. Fíjense que es un número real, no tiene nada que ver con números
números imaginarios, y aquí es la parte imaginaria, que es B sobre A. Bien. Ahora, perfecto, ahí está. Perdona el tiempo, pero pasa que para hacer las gráficas, todo esto me lleva mucho tiempo, para que más o menos se vea presentable. Bien, entonces, ya definido lo que es el módulo y el argumento, entonces un número complejo en su forma exponencial de la siguiente forma: z igual a rho por e, rho por e, a la i, perdón, a la tita i. Tita i. Y esa es la forma exponencial de un número complejo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Si a mí me dan un número complejo en forma binómica, yo saco el módulo y saco el argumento. Y luego le doy esa forma. A ver, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Acá tengo ejemplo. Vamos a ver. Z. A ver. Z es igual a menos 3 más menos 3 más... Uy, qué feo ese. No, va a ser muy... Vamos a hacer uno más fácil. Menos 1. No, no es que sea fácil. Ahí está. Menos 1 menos i. Bueno, este lo tengo que pasar a forma polar. Bueno. Entonces, para pasarlo a forma polar, tengo que encontrar cuál es el módulo y cuál es el argumento. Entonces, empezamos primero con el módulo. Ahí. Voy a copiar esto. Lo pongo acá. Entonces, es el arco cuya tangente es el arco cuya tangente, tengo un cociente, es menos 1 sobre menos 1. ¿No? O sea que es igual al arco cuya tangente es 1. Veamos, y esto, lo primero que tienen que hacer ustedes es descubrir en qué cuadrante está el valor de z. Tiene una parte real negativa, ¿sí? Parte real negativa, o sea que está de este lado. Y tiene una parte imaginaria que también es negativa. Por lo tanto, si yo voy a alargar un poquito esto, ahí. A ver. No sé por qué cuando lo alargo se me va de cuadro. Bueno. Bien, entonces, el número complejo, ¿dónde va a estar? En el tercer cuadrante. O sea que yo lo voy a tener en más o menos ahí. Ahí estará el número complejo. Entonces, quiere decir de que el radio vector, que yo voy a definir, es desde ahí hasta ahí, ese radio vector. Ahora, ¿cómo voy a tomar el ángulo? El ángulo se toma, como sabemos siempre, en el sentido contrario de las agujas del reloj. O sea que nosotros partimos desde la semieje positivo de las X y nos comenzamos a desplazar en el sentido contrario hasta encontrar el radio vector. Entonces, si yo
veo en la calculadora cuál es el arco tangente de 1. Entonces es el arco cuya tangente es 1, es 45 grados. Es 45 grados, pero en realidad es mentiroso ese, porque 45 grados, el 45 grados, ¿dónde está? Es la distancia que hay entre el semieje negativo, o sea que es esta apertura. Por lo tanto, a este ángulo de 45 hay que sumarle los 180 grados. Es decir, pero ojo, yo solo voy a expresar en valores, generalmente se utilizan los números, no se utilizan los grados centígrados, sino los radiales. Entonces, esto va a ser igual, los 180 es igual a pi, y los 45 es pi sobre 4, es pi sobre 4. Entonces quiere decir de que el argumento, o sea que el ángulo con que estoy trabajando es igual a 4 por 1 a 4, es 5 veces pi sobre 4. Entonces ese es el ángulo. No sé si se entiende. Repito, no es que si ustedes ven arco tangente de 1 me da pi sobre 4, sino que tengo que ver en qué lugar va a estar el complejo. Entonces lo primero que tienen que hacer ustedes es definir en qué cuadrante. Entonces acá se lo voy a colocar. Tercer cuadrante, con mayúscula. Tercer cuadrante. Bien, ¿por qué es tercer cuadrante? Porque es muy importante poder definir cuál es el argumento. Entonces, si ustedes van a la calculadora, le va a dar pi sobre 4, o sea, 45 grados, pero eso me está significando de que yo, partiendo desde el eje positivo, tengo que dar toda la vuelta, pasar los 180 grados y sumarle los 45. Por lo tanto, ese valor es el argumento. ¿Y cuál es el módulo? O sea, el módulo rho, lo voy a tomar de ahí. Ahí. Bien. Entonces, esto va a ser igual. Esto es igual a la raíz cuadrada de ¿cuánto? Bueno, A vale, ya habíamos dicho, si es, esto es A, es menos 1. 1 al cuadrado es 1. Y la parte imaginaria B, la parte solamente, el I no, solamente la parte numérica es también 1. Entonces acá me va a quedar 1. Por lo tanto, significa que el módulo es de raíz de 2. Bien, ¿esto qué significa? Que el valor, el número complejo que yo estoy buscando en su forma exponencial es igual a raíz de 2, bien, ahí raíz de 2, que es el valor de rho, por e elevado a la 5/4 pi. Entonces es 5 pi sobre 4. Es lo mismo, 5 pi sobre 4. Bien, y ahí hemos pasado nosotros a la forma polar. Ustedes me van a decir, pero qué complicado. ¿Por qué es tan complicado? Bueno, porque hay operaciones matemáticas, por ejemplo, las potencias, que son mucho más fáciles de resolver si el complejo está dado en forma polar que en forma binómica o en forma cartesiana. Fíjense que yo llego hasta ciertas operaciones matemáticas. En las potencias, hasta el binomio, hasta el trinomio, cuando es en forma binómica. Pero ya después se empieza a complicar. Entonces uno busca otras herramientas. Una de ellas es transformar el número complejo en forma binómica en forma polar. Forma exponencial. ¿Ah? Forma exponencial. Bueno, y por hoy vamos a llegar hasta acá nada más.
¿Alguna pregunta que tengan pendiente? No, profe, ninguna. No, está todo bien. ¿Se entendió? Sí. Bueno, Sí. tenemos que adelantar porque estamos muy atrasados. Entonces, la semana que viene, Profe, yo quería hacer una consulta. espere, déjeme pensar. Vieron que yo les doy 2 clases de matemática aplicada. Sí. La próxima clase del lunes voy a terminar con la unidad 1. Entonces,